que el debate no se valía entre mujeres, porque eso era violencia política de género. La regulación de la conducta daba pie a que se utilizara como un arma política. Si llegamos al punto en el que todo es violencia política de género, pues entonces nada lo es. La violencia política de género no es el dicho, sino el hecho. ¿Y cuál es el hecho? Obstaculizar el ejercicio de los derechos políticos o el ejercicio de la función pública de las mujeres. Parece que ya no es posible pelear en una contienda, porque entonces eso se puede considerar como violencia política, ¿no? Hay mujeres que han tenido que abandonar la política. Hay mujeres que han perdido una elección por el hecho de que la señalen, como decíamos, ¿no? Por su condición de mujer. Los artículos de la ley, de las leyes electorales, generalmente se quedan pues muy atrás para cuando ya están sucediendo los casos. Palabras en movimiento. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Palabras en Movimiento. Yo soy Pablo Vázquez Agüed y el día de hoy platicaremos de la violencia política de género. ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Cómo ha funcionado en México esa figura que desde el 2020 se ha legislado en nuestro país y que tiene que ver pues, con la violencia que se ejerce contra las mujeres en el contexto del sistema político? Y para ello pues tendremos a una invitada de honor que además es activa participante y conductora de nuestro podcast, la diputada Anayeli Muñoz, quien es además la coordinadora nacional de Mujeres en Movimiento, y a la abogada Mariana Tamés, quien es especialista en litigio electoral y en derecho y fundamentalmente también en temas de violencia política de género. Acompáñenos en este episodio. Las palabras importan y pesan porque son el vivo reflejo de nuestra diversidad. Esto es Palabras en Movimiento. Y para platicar de este tema de la violencia política de género en México, pues, Anayeli, ¿por qué no nos das tú las primeras impresiones de qué se trata este problema, en qué consiste y cuáles son sus alcances? Muchas gracias, Pablo. Un saludo a todas y a todos quienes nos están viendo, agradeciendo a Mariana Tamés, que ya Pablo ahora nos comentará su semblanza curricular, un poco más de su experiencia. Agradecida, Mariana, porque vengas a compartirnos tu experiencia. Y es muy importante para nosotras, las mujeres, pero también para los hombres que hacemos política, el que conozcamos más sobre la violencia política de género. Ya nos platicarás también un poco, y como lo señalaba Pablo, cómo ha funcionado actualmente en México. Pero me parece que es muy importante que aclaremos algunas dudas para todas las mujeres que están en movimiento. Hemos estado realizando algunos talleres contigo. Me gustó mucho la explicación y cómo lo fundamentabas y cómo nos dabas una claridad sobre lo que sí es la violencia política de género. Y también se vale a decir qué no es la violencia política de género. En resumidas cuentas, para quienes no somos expertas en la materia, que no somos abogadas, pues yo podría decir, es la violencia que enfrentamos las mujeres que hacemos política, que vulnera nuestros derechos políticos electorales y que enfrentamos en razón de género, es decir, por el hecho de ser mujeres. Pero es un concepto tan ambiguo que desgraciadamente, por la experiencia propia lo digo, pues se ha confundido incluso con tratar de fiscalizarnos el tono en el que hacemos campañas o en el que hacemos políticas. En mi experiencia propia, en el 2022 en Aguascalientes, pues hubo algunos hombres en particular y algunas mujeres también que me decían que el debate no se valía entre mujeres porque eso era violencia política de género, que no nos criticáramos porque éramos mujeres. Eso evidentemente pues está remitiendo a estereotipos, ¿no? de género. Es más violencia política eso que decir o criticar a una persona. Pero también encontramos acciones como el acoso sexual, ¿no? Encontramos acciones como el hecho de que nos invisibilicen por el hecho de ser mujeres. Y realmente sí hay muchas mujeres en México que han enfrentado esta violencia política de género. Por eso es tan importante diferenciarla y no banalizarla. Mariana. Me parece que es mucho más importante la experiencia de quienes lo viven directamente, ¿no? Que la experiencia que podría tener yo desde el otro lado, ¿no? Yo no ejerzo ningún cargo público ni estoy directamente involucrada en la política, yo soy abogada y me dedico al litigio. Entonces, lo que yo hago es el acompañamiento jurídico de mujeres y hombres que se enfrentan en la arena política, ¿no? Entonces, la concepción que yo tengo de este tipo de conductas, pues es exclusivamente desde el ámbito del litigio, ¿no? Del pleito tal cual, con las autoridades electorales. Y la verdad es que por eso es que yo tengo una visión pues que a veces se considera muy crítica, ¿no? Tomando en cuenta que yo soy mujer
Y entonces, cuando planteo esta inquietud que yo tengo desde que empecé a estudiar el tema de la violencia política, ya con la reforma contra las mujeres, que a mí la verdad es que me parecía precisamente esto, ¿no? Que la regulación de la conducta daba pie a que se utilizara como un arma política. Eso era lo que a mí me preocupaba, y que se abusara de ella justamente para utilizarla en contra de las propias mujeres, ¿no? Entonces, pues al analizar los casos que nos llegan a nosotros como abogados para denunciarlos, me doy cuenta que sí, que se han aprovechado de que las propias autoridades no han sabido, pues, delimitar este concepto, y entonces se utiliza como arma. Y yo lo veo en las campañas, y pues platicando contigo sé que tú lo has vivido así, como muchas otras mujeres, en donde precisamente se utiliza para censurar principalmente, ¿no? Lo hemos visto en diferentes casos en el ámbito público, y entonces ya se desvirtúa esta figura que realmente lo que busca es proteger el menoscabo de los derechos político-electorales de las mujeres. Que es, ¿no?, real y que existe. Sí, y que el objetivo es que no te impidan ejercer tus derechos por pertenecer a un grupo en específico, al grupo de las mujeres, ¿no? Y entonces, en vez de utilizarlo para esa situación, pues se utiliza para callar críticos, para callar opositoras, y eso me parece que ha como banalizado la conducta. Y lo que yo les digo mucho en mis capacitaciones, que es pues también gran parte de lo que me dedico, es que si llegamos al punto en el que todo es violencia política de género, pues entonces nada lo es. Perjudicamos a quienes sí la viven. La violencia política de género no es el dicho, sino el hecho. ¿Y cuál es el hecho? Obstaculizar el ejercicio de los derechos políticos o el ejercicio de la función pública de las mujeres en razón de que son mujeres, pues. Pero no es tanto el dicho, ¿no? Sino el hecho. Que también pueden ser, entiendo, Mariana, sí pueden ser declaraciones, ¿no? O sea, son declaraciones, también. Son omisiones y son acciones, ¿correcto? Pues sí, es que a ver, o sea, si nos vamos a la definición de la conducta, es cualquier acción u omisión, incluida la tolerancia, ¿no?, que cause un menoscabo en los derechos político-electorales de las mujeres o en el ejercicio de su función pública, y que se ejerza contra las mujeres, que ahí es donde está como la parte tricky, que es por el hecho de ser mujeres. ¿Qué elementos? O sea, ¿qué elementos? Exactamente, ¿no? Y la verdad es que al inicio eso pues se quedó así de abierto. Poco a poco, a través de sentencias, el Tribunal Electoral ha ido tratando de establecer parámetros, por lo menos para definir qué es lo que entendemos por ser mujer, ¿no? Porque si nada más te dicen por el hecho de ser mujer, pues eso puede significar muchísimas cosas, ¿no? La verdad es que todavía no llegamos a un punto en donde tengamos la definición tal cual, pero sí hay algunos parámetros, ¿no? El primero que establece la Sala Superior a través de una jurisprudencia es el empleo o el uso de estereotipos de género, ¿no? Ese me parece que ha sido uno de los más claros, aunque cuando se tomó esa decisión, pues también se enfrentaron al problema de saber qué es un estereotipo de género, porque además hay estereotipos positivos y hay estereotipos negativos de género. Por supuesto que se refiere a los estereotipos negativos, ¿no? Pero también hace referencia a todo el concepto de lo femenino, ¿no? No necesariamente contra una mujer, sino entender de manera negativa lo que asociamos nosotros como sociedad a lo femenino. O sea, por ejemplo, tú no participes porque calladita te ves más bonita. Sí, ese es el típico caso, que yo sé que a veces suena cliché, pero sucede. ¿Por qué estás haciendo política? Mejor vete a lavar los platos. Sí. Y, por ejemplo, también cosas ha sucedido mucho más recientemente en las campañas, que es pues el chantaje a través de fotografías, por ejemplo, ¿no? O el chantaje contra las mujeres por relaciones pasadas que tuvieron, ¿no? Incluso con personas del ámbito público, del ámbito privado, como ese tipo de ataques que generalmente no se emplean contra los hombres, o el otro punto que establece el tribunal, que también me parece que puede ser útil para entender o para distinguir este tipo de conductas, es que si este tipo de ataques se ejercen contra una mujer, más bien si se ejercieran contra un hombre y no tuviera el mismo efecto desproporcionado que tiene contra una mujer o un efecto negativo, pues entonces ahí te da un poco la pauta para entender que eso podría ser pues una conducta ejercida contra una mujer por el hecho de ser mujer. Pero la verdad es que sigue siendo una conducta ambigua, sigue siendo una conducta difícil de probar. Además hay un concepto importante que creo o que también estableció el tribunal, que es la reversión de la carga de la prueba para el caso de la violencia política, ¿no? Que generalmente se le conoce como juzgar con perspectiva de género. Eso que quiere decir que pues al ser muy complicado encontrar o recabar las pruebas
para poder acreditar que fuiste víctima de violencia política de género, pues entonces el tribunal te libera de esa carga y tú ya no tienes que probar que ejercieron violencia contra ti, sino la persona a la que acusas tiene que probar que no la ejerció. Que ahí es donde quisiera entrarle, vamos, a casos prácticos. ¿Qué ejemplos pudiéramos poner sobre la mesa ahorita de esto sí es violencia política de género, o sea, reales? O sea, a ver, esto por sí ejemplo, es violencia política de género. yo te y pregunto esto no. a ti, Pablo Vázquez, que estás en la política, ¿te han dicho alguna vez o te han cuestionado tu capacidad política por una expareja? Fíjate que sí. ¿Sí? Pero- ¿Y te ha afectado y te ha vulnerado tus pero no me ha derechos afectado en mis derechos político-electorales? políticos. No me afectó en mis derechos políticos. ¿O por tu cuerpo o por cómo te vistes? No. Y a las mujeres, pues sí nos pasa, ¿no? No lo sé. O que te digan, estás aquí porque andabas o porque no andabas con fulano o con fulana. O sea, eso nos pasa a las mujeres. Y eso es violencia política de género. Ese es un ejemplo claro. Pero yo creo que Mariana nos puede hablar a lo mejor de algunos casos, digamos, conocidos, emblemáticos. Yo no más pongo sobre la mesa de cuando Vicente Fox hizo unas declaraciones pues terribles en contra de Mariana Rodríguez ahí en el Twitter. Sí. Pero bueno, lo pongo ese sobre la mesa y Mariana conoce bien sentencias que ya hay claras. Justo, a ver, Mariana, hay casos. Está de Fox contra Mariana Rodríguez. Me acuerdo también el de Noroña contra una política, no me acuerdo si es de Tlaxcala o de Puebla, no me acuerdo. Pero tú dinos, a ver, ¿qué sí, qué no? Pues mira, casos hay muchísimos, ¿no? A mí me gusta poner el ejemplo de el caso de Ruperta, que además pues sé que es parte de Movimiento Ciudadano, entonces pues seguramente quienes nos escuchan la ubicarán perfectamente y conocerán su caso, pero si no, muy rápido, ella estaba buscando una reelección en el ayuntamiento de Iliatenco Guerrero. Una reelección, ¿eso qué quiere decir? Pues que había ejercido ya el cargo durante un tiempo y buscaba nuevamente ejercerlo, por lo tanto, pues ya tenía cierta experiencia y ya la conocían muy bien por ahí. Y durante la campaña para la reelección, ella fue víctima de una serie de ataques muy rudos incluso para una contienda política, que aquí también me gustaría hacer un paréntesis, porque me parece que parte del problema de este tipo de conductas es que, y de esto que hablamos, ¿no? Como un poco de la banalización de la conducta, es que en casos como el de Ruperta, vemos que la contienda política, que es también algo que yo les digo mucho, la contienda política es una lucha, ¿no? O sea, es la jungla, es la lucha descarnizada por el poder, ¿no? Eso es la política, sin violencia, que es justamente la diferencia, o sin agresiones físicas, pero es una contienda, ¿no? Y entonces parece que ya no es posible pelear en una contienda, porque entonces eso se puede considerar como violencia política, ¿no? Y no es así, eso por supuesto que está permitido, incluso se debe incentivar, porque es una lucha, tienes unos contendientes, estás compitiendo contra alguien más, pero hay límites, por supuesto, ¿no? Y lo que pasó con Ruperta, la verdad es que, por lo menos para consideración de las autoridades electorales, cruzó esos límites, ¿no? Los ataques de los que fue víctima fueron muy agresivos, ¿no? Ataques políticos, por supuesto, en cuanto a una campaña sucia, que así se le llama también en materia electoral, una campaña muy agresiva en su contra, atribuyéndole, pues, situaciones que, por supuesto, eran muy difíciles de comprobar, pero decían que ella hacía brujería, que, pues bueno, una serie de cosas, ¿no? Que le causaron, o sea, fueron como infundiendo miedo, además, pero había unas en la gente. Frases donde decían como fuera las viejas o fuera ese las fue por mujeres. un lado, y exactamente, y además incluyeron mensajes donde decían, fuera las mujeres, fuera Ruperta, las mujeres no deben gobernar, necesitamos que regresen los hombres a gobernar. Imagínate. Como todas las maldiciones que nos están cayendo en el municipio, por lo menos, son causadas porque fuimos en contra de los planes de Dios, ¿no? De que nos gobernara un hombre, por gobernarnos una mujer necesitamos volver a que nos gobierne un hombre, tal. Todos esos elementos, el tribunal, bueno, las distintas autoridades que lo analizaron, los tomaron en consideración y de ahí tomaron la determinación de que estos ataques durante la campaña habían sobrepasado los límites de la libertad de expresión y de lo propio de una contienda política y por lo tanto habían afectado de manera pues considerable la voluntad de pues quienes iban a tomar la decisión en la elección en ese momento y anularon la elección, ¿no? Que ese también es un elemento importante porque realmente la violencia política no es una causal de nulidad.
¿no? No está establecida en ley como una causal de nulidad. Sin embargo, fue a través de una sentencia que se consideró que era de tal gravedad que se anuló la elección. Por la diferencia de votos también. Y además, exactamente, eso es un tema importante, que en el sistema de nulidades en materia electoral existe un concepto que es la determinancia, ¿no? Cuando hay una diferencia mínima, muy chiquita entre el primer y segundo lugar, que tiene que ser menos del 5%, si esto está presente, pues entonces es una de las razones por las que se puede anular una elección. No se anula inmediatamente porque hay una diferencia mínima, pero si hay otros elementos presentes y además hay esta determinancia, se acredita, pues entonces se puede anular la elección y en ese caso se anuló, ¿no? Sí. Ese es un caso clarísimo de Y ahí estamos viendo, violencia. digamos, una violencia sistemática contra una mujer candidata que acredita la figura de violencia política de género, ¿no? Pero ahora uno en el vamos que no. en el que no es, ¿no? Por ejemplo, Anayeli pues ha sido candidata, fue candidata a gobernadora en Aguascalientes y contendiste contra mujeres. Y bueno, y está el caso de nuestra compañera de Nuevo León, Alejandra Morales, que también ahorita tiene una acusación, ahorita podemos entrar a eso, pero ¿qué no es la violencia política? ¿Qué no es? A ver, a reserva de que Mariana nos dé más casos, yo ponía como ejemplo el otro día una diputada en Aguascalientes que es de Morena. La propietaria pidió licencia y a la suplente le estaban impidiendo tomar protesta, porque pues el Congreso panista, pues porque repite lo que hace Morena a nivel nacional y no querían que tomara protesta. Entonces no le tomaba la protesta el Congreso de Aguascalientes porque no quería, porque era mayoría panista. Entonces comienzan a decir pues que es violencia política de género. Yo decía, no, es una grave falta al reglamento, a la ley orgánica, a la Constitución. Es una grave falta porque le están limitando sus derechos a la legisladora, pero igual y si hubiera sido un diputado, pues tampoco le hubieran permitido tomar protesta. Entonces yo decía, bueno, no es violencia política de género. Y al final ella se fue por diferentes vías judiciales, no señalando BPG, sino las otras faltas, y los obligan a tomar protesta. En el caso de Ale Morales, nada más hago una acotación. Lo que nosotros estamos levantando la voz es porque nos parecen medidas desproporcionadas. Eso sería como el segundo tema, luego de que digamos que no es, que pues prácticamente la querían meter a la cárcel. O sea, son desmedidas o desproporcionadas las medidas que está implementando la Fiscalía del Estado de Nuevo León. Pero digo, Mariana, lo que decía Pablo de como que no es. Sí, pues la verdad es que ese ha sido como pues gran parte del problema de esta figura y es realmente en lo que yo me he enfocado en el estudio que hago de esta conducta. Me parece que hemos ido del uso al abuso en esta figura, porque no nada más porque a mí me parezca que es incorrecto que se esté abusando de la figura jurídica, sino porque además acaba por golpear a quienes se supone que debería beneficiar, ¿no? Que eso es lo que está sucediendo con muchas mujeres, que se está usando pues no como un arma política en su contra, y además pues a mí me parece que ha perjudicado mucho en el tema de libertad de expresión y de la búsqueda de la censura inmediata, sabiendo que tienes este as bajo la manga, que es en cualquier momento tú me dices algo que a mí no me gustó y yo soy mujer. Pero contra las mujeres. Y te denuncio con violencia política de género, porque aparte hay un error muy grande, por lo menos en cuanto a la percepción, que es que las mujeres no pueden ejercer violencia política de género, ¿no? Y jurídicamente la figura contempla que sí, por supuesto, las mujeres pueden ejercer violencia política de género y entonces pues se vuelve esta lucha entre una mujer y otra para ver quién denuncia a quién por violencia política de género, ¿no? Pero también entre mujeres y hombres. Un caso que fue muy claro, por ejemplo, y que también fue muy público, fue un caso que se resolvió ante la Sala Superior, en donde una senadora de Morena, creo que en ese momento todavía no era senadora, no estoy tan segura, pero por lo menos estaba en la campaña de uno de los precandidatos a la presidencia de la República por Morena, presentó una denuncia en contra de una periodista, de Denise Dresser, ¿no? Por una mesa de discusión en un programa en Latinus, en la que Denise Dresser estuvo pues dando como un contexto de esta situación con la senadora de Morena, y en ese momento había salido información, o sea, habían hecho algunas investigaciones y había notas en donde se le asociaba con un desvío de recursos públicos, ¿no? Decían que había utilizado un avión que era parte que no le pertenecía, o sea, era un avión que pertenecía al gobierno y que ella lo había utilizado. Con Adán Augusto, efectivamente. Y pues se planteó toda esta situación y entonces en algún momento Denise Dresser dice, pues parece que esto ya se está convirtiendo en un lío de faldas, esa es la frase que utiliza, y además da todo este contexto, ¿no? De las notas periodísticas y tal.
ella la denuncia por violencia política de género y al final la Sala Superior resuelve que no hubo violencia política de género en ese caso, que era un tema de interés nacional, de interés periodístico, ¿no? Y que se había planteado en ese aspecto. Y que de no haberlo resuelto así, toda la campaña hubiera existido una censura durísima contra los programas de opinión y tal. No necesariamente son las mejores, o sea, no eligió las palabras correctas, estoy de acuerdo en eso. Eso se le puede recriminar, sobre todo a una periodista con ese sí, a ver, conocimiento. Ser vulgar no te hace ser. Eso es a lo que voy. O sea, puedes hacer una crítica dura, puedes ser vulgar, puedes, no, ese tipo de cosas, pero ella con esa información no le estaba menoscabando el ejercicio de sus derechos político-electorales, que es la otra, ¿no? O sea, ella tenía suficiente poder ya en ese momento para poder estar a la altura y defenderse, y podía ir a cualquier espacio informativo a defenderse, y además era información que ya estaba, ¿no? Que ya había como salido, y ese fue el interés periodístico. Pero entonces, más allá del caso en concreto, a mí me parece que fue como un manotazo importante que dio el tribunal, porque si no, entonces ya en las mesas de discusión, pues o sea, iba a existir como esta autocensura, que me parece que a quien acaba perjudicando es a las mujeres, ¿no? De manera de conclusión, yo diría que todas y todos tenemos que actuar con responsabilidad, ¿no? Tenemos que actuar con responsabilidad sobre la figura de la violencia política de género, porque como ya lo señalaba Mariana en el caso de Ruperta y de muchas otras mujeres, pues sí se les han afectado sus derechos político-electorales. Hay mujeres que han tenido que abandonar la política. Hay mujeres que han perdido una elección por el hecho de que la señalen, como decíamos, ¿no? Por su condición de mujer, o sea, estos elementos que nos mencionabas al principio, o porque ha habido acoso sexual, porque también tiene que ver, pues, esta relación jerárquica, ¿no? Si tu superior está pidiéndote algo a cambio de un cargo o te está acosando sexualmente, pues hay mujeres que deciden abandonar la política. Entonces, fue una lucha de décadas de muchas mujeres para que se lograra tipificar la violencia política de género. Me parece que es un gran paso, que es trascendente, y creo que como legisladora, pues mi responsabilidad es también ver dónde estamos paradas, cómo afinamos los mecanismos o cómo afinamos la legislación para que se puedan establecer los mecanismos adecuados. Me parece que ese es el gran reto, es no retroceder. Y creo que para nosotras, las mujeres feministas en política, lo importante es seguir avanzando y no retroceder ni un paso atrás. Que ahí, Mariana, justo en el contexto que dice Nayeli, y partiendo de que presuntamente va a haber una reforma electoral próximamente, ¿tú crees que hay algo que tengamos que se tenga que revisar en la legislación electoral en materia de violencia política de género? ¿Cómo hacerla mejor? ¿Cómo hacer que sea un instrumento de empoderamiento de las mujeres y de defensa de sus derechos en el ejercicio de sus libertades y derechos políticos? ¿Y qué se puede corregir, si es que hubiera algo? Pues mira, la verdad es que la materia electoral o la legislación de la materia electoral es muy complicada, porque la realidad siempre va más rápido de lo que pueden ir los legisladores, ¿no? Por eso es que la mayoría... No, y con estos cuates de Morena... pues ya me dirás tú. La verdad es que la mayoría de los criterios que seguimos en la materia electoral los obtenemos a partir de sentencias del tribunal, a pesar de que el sistema mexicano no es un sistema de precedentes como tal, como sí sucede en Estados Unidos, por ejemplo. La verdad es que los artículos de las leyes electorales generalmente se quedan pues muy atrás para cuando ya están sucediendo los casos, ¿no? La verdad es que han intentado ir a la par de la realidad, por eso hay reformas después de cada proceso electoral, porque pues se analiza lo que sucedió y a partir de ahí se van modificando las leyes, pero siempre se van a quedar atrás. A mí me parece que la realidad siempre va mucho más rápido en esta materia específicamente, que además es rapidísima, ¿no? Y diario ocurren casos distintos que van como formando los criterios de la materia. Me parece que va a ser muy difícil que la legislación pueda alcanzar la realidad, y los casos en materia de violencia política son completamente distintos unos de otros, ¿no? Y son muy complejos porque además se tienen que analizar en el contexto, ¿no? Si tú extraes, por ejemplo, nada más una frase, como lo que yo les decía del caso de Denis, si nada más extraes la frase, un lío de faldas, pues entonces encaja en el criterio de estereotipo de género que tiene ya la Sala Superior en la jurisprudencia, y lo podrías intentar como una denuncia de violencia política, pero tienes que analizar el contexto, y a partir del contexto es que se determinó que no era un caso de violencia política. Entonces es muy difícil meter en la ley el contexto,
¿no? Entonces, me parece que más que modificar la ley, yo no me iría tanto por ahí. Si yo fuera legisladora, la verdad es que ya ni le movería mucho más, porque lo único que han hecho es cada vez volver más compleja la conducta, ¿no? Y le van a, o sea, si tú ves la definición en la Ley de Violencia Política de Género, es un párrafo como de 10 renglones, ¿no? Le dan toda acción, o sea, y la hacen más grande, y por más que hagan la definición más amplia, nunca van a poder abarcar todos los posibles supuestos en estas situaciones. A mí me parece que pues la clave está en las sentencias del tribunal. La verdad es que ahorita estamos en un momento muy complicado, por lo menos desde el punto de vista jurídico, de confianza en las resoluciones del Tribunal Electoral, cosa que me parece muy triste. Entonces, pues tampoco les tengo ahorita mucha confianza yo en ese punto, pero sí me parece que lo que veamos después del próximo proceso electoral, pues nos va a poder marcar la pauta. La verdad es que el proceso que acabamos de pasar, la verdad es que yo no vi que le pusieran mucho énfasis ya en el tema de la violencia política. No vi tantos casos, ¿no? Como sí los vi en el anterior, sobre todo con el establecimiento de la paridad, pero ese es otro punto que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Mientras más mujeres en los cargos, pues más situaciones de estas podemos encontrar. Entonces yo más bien creo que tenemos que enfocarnos en hacer que se cumplan las sentencias del tribunal y buscar que sus criterios sean mucho más objetivos y que dejen de ser criterios que a veces podrían considerarse políticos más que jurídicos, porque entonces pues seguimos nadando en un mar de subjetividad que para este tipo de conductas la verdad es que no ayudan. Entonces en legislación yo la verdad yo coincido. No veo la solución. Yo creo que es entender que este tema se trata de el ejercicio de los derechos políticos de las personas y pues toda forma de obstaculización del ejercicio de esos derechos es una violencia, y en este caso particularmente si es en razón de género. Y pues si nos concentramos ahí y a partir de ahí hacemos las denuncias, los casos, creo que incluso se puede sacar. Es que de verdad yo creo que hay más casos de ese tipo de violencia política de género que de esto de los dichos y los líos de faldas y no sé qué, ¿no? O sea, no sé, una directora en el ayuntamiento de no sé dónde, que no le mandan presupuesto, pero al otro director de un área vinculada sí se lo mandan para que lo ejerza. Sí, a ver, en temas eso de es violencia política por de ejemplo, género. No darles las prerrogativas que ya están establecidas en ley que les corresponden, porque eso sí afecta a tus derechos político-electorales. Que estés en una discusión, en un debate y que te digan eres una corrupta, pues defiéndete. Si te están diciendo y tú crees que no es así, pues presenta las pruebas y demuéstralo. Pero eso no es un tema de violencia. O sea, no te están impidiendo ejercer de manera libre tus derechos político-electorales. Si no te dan las prerrogativas como candidato, si no te dan el número de spots que te corresponden en radio y televisión, entonces ahí sí, porque estás en desventaja con los demás, pero que te digan eres una ratera o eres una corrupta, pues defiéndete, ¿no? Y demuestra que no es así, si es que es así. O tú contéstale y dile, pues tú también, no. O que te invisibilicen, ¿no? O sea, directoras de organismos de mujeres, no sé, mujeres que se encuentran en espacios clave que pueden desarrollar temas para la igualdad sustantiva o la agenda de género, pero que en ocasiones esas instancias, pues los propios gobernantes, pues ni las pelan, la verdad, o no les dan el recurso suficiente. O sea, yo creo que hay no te mucho dan presupuesto, no te dan el respaldo institucional, y yo creo que esa es la violencia política. O no te reconocen como funcionaria, ¿no? O como delegada de mujeres, o lo que sea, no te reconozco y yo voy a hacer las funciones y nada más estás ahí. Sí, te tengo de fachada. Te limito, exacto. Pero bueno, hay muchas cosas que aprender. Yo creo que vamos a seguir capacitándonos, vamos a seguir hablando del tema, y yo creo que es importante que también pongamos estos debates sobre la mesa, ¿no? Creo que en la Coordinación Nacional de Mujeres, pues el objetivo es justamente que las mujeres puedan ejercer sus derechos político-electorales de forma libre, que sepan también cómo detectar la violencia política de género y denunciarla, pero también pues que sepamos que hay otros casos donde pues no necesariamente es esta figura. Así que, pues muchas gracias. No, gracias, Anayeli. Palabras en movimiento. Mariana Tamés, gracias por acompañarnos también y por todas tus palabras. No, al contrario, gracias por invitarme, y yo pues feliz de que me tengan aquí platicando estos temas. Muchas gracias. Y gracias a todas y todos los que nos escucharon y nos vieron en Palabras en Movimiento. Las palabras separan, pero también nos unen. Esto fue Palabras en Movimiento.